Muy buenos Cuando días guste. tengan todas. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Sí, Bien. no te vemos nada más. Denme unos 10 minutos. Me están trayendo una cámara. Y en 10 minutos ajusto la cámara. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Eh, Quería yo comenzar la sesión, aunque no se vea la cámara, pero ya en unos minutos más me la proporcionarán. Eh, Bienvenidos a este diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy voy a platicar con ustedes sobre pensamiento crítico jurisdiccional. A mí me gustaría comenzar con un tema muy actual y sobre todo un tema que tal vez no se ha visto tan claramente en materia electoral, pero seguramente tendremos ya algún momento en el que empezaremos a platicar sobre este asunto. Porque verán ustedes, cuando se llevó a cabo la aprobación de la reforma que el ministro Saldívar, eh, proponía en cuanto a la reforma de la judicatura, se establecieron algunos parámetros entre los que estaban modificar la manera en que se iban a hacer las sentencias o las formulaciones de sentencias. En concreto, algunas de las líneas que se empezaron a plantear, y aquí utilizo la palabra líneas, precisamente porque eh, parece que hay ciertas lecturas que se empezaron a recomendar, como la de López Medina, Diego Antonio López Medina, que se llamó El Derecho de los Jueces. Ya es un libro que se llama El Derecho de los Jueces, el cual es sumamente importante. Hay una fuerte influencia de algunos académicos que van en la línea de tratar de poner orden en la actividad jurisdiccional. Pero me gustaría advertir que este poner orden es un orden más teórico que pragmático y que de algún modo tiene algunos puntos que son verdaderamente débiles y cuestionables. Y voy a hablar de esto en unos minutos más. Diego Antonio López Medina, en su libro El Derecho de los Jueces, habla sobre que podrían hacerse denominadores comunes de líneas jurisprudenciales. Es decir, podríamos hacer estadísticamente una evaluación de la forma en que se llevan a cabo las resoluciones sobre temas particulares. Él escoge el tema de materia constitucional, pero muestra efectivamente que bajo ciertos rubros y principios podríamos ir estableciendo que hay cierto número de casos que atienden a ciertos aspectos que están subsumidos bajo ciertos principios constitucionales. Y puede haber otro tipo de casos que están también subsumidos bajo otro tipo de principios constitucionales. De tal forma que podríamos ir haciendo una especie de esquematización, y efectivamente es la palabra que uso, como esquematizar cuáles han sido las formas de resolver, los asuntos en una línea o en otra. De tal manera que cuando podríamos tener como líneas o ejes esenciales en torno a los cuales todas las resoluciones o todos los asuntos que lleguen de una misma línea o bajo una misma línea, que se resuelvan de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, todos los asuntos de violencia política de género o que tomen la misma estructura de resolución y que todos los asuntos que se vieran sobre revisión de temas, por ejemplo, de comunidades originarias donde hay usos y costumbres en materia electoral, y que colisionan con algunas disposiciones normativas
contemporáneas se resuelva de tal otra manera. Es decir, parecería que hay un estándar o buscan como estándares y denominadores comunes para que, por ejemplo, las salas regionales resuelvan en una línea y ya si hay alguna complicación lo mandamos a la sala superior, ¿no? Cosas de este tipo, como sistematizar. El asunto todavía es más grave porque en el Consejo de la Judicatura algunas ideas van en razón de todos los asuntos de cierto tema familiar, cierto tema mercantil, que se hayan resuelto por, ¿cuál es la línea que vamos a escoger? La línea que tenga una preferencia estadística, ¿no? O sea, en realidad lo que decide que una línea es preferente a otra, una línea de resolución es preferente a otra, es nada más y nada menos que el dato estadístico, como se haya resuelto en la mayoría de los casos. Esto parecería que es como encontrar podríamos decir, el santo grial de la forma de resolución jurídica, ¿no? En cuanto que encontramos las líneas de resolución de conflictos de una forma más precisa que otra. Ahora, ¿por qué vienen estas ideas? Y déjenme decirles que esto que plantea López Medina no es exacto como se está interpretando. Ya, quienes hemos tenido la oportunidad de hablar directamente con Antonio López Medina, Diego Antonio López Medina, podemos entender algunas cosas que ha hecho en precisiones que ahorita voy a comentar. Pero solamente quiero hablar sobre las formas en que en nuestro país se está leyendo, y no solamente en nuestro país, en otras partes de América Latina también se está leyendo a Diego Antonio López Medina de esta misma manera. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Nada más y nada menos que parecería que se busca un estándar, una línea predominante de resolución de los asuntos. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿De dónde vienen estas ideas? Y miren, aquí tal vez habría que hacer referencia a la supina ignorancia que hay sobre ciertos eventos históricos sobre el razonamiento jurídico y su relación con sistemas informáticos o de computadoras, ¿no? Sistemas computacionales. Y es que desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, cuando aparece precisamente la computadora, hay algunos teóricos y toda una corriente, que es la corriente de los pensadores cibernéticos, de una filosofía cibernética, me atrevería a decir que es efectivamente una filosofía cibernética, que considera que el cerebro humano puede operar, o más bien opera, de manera análoga y semejante a la de una computadora. Porque el pensamiento humano puede seguir, se puede diagramar, o sea, se puede hacer como diagramas de flujo de cómo piensan las personas. De esta manera se puede plantear que podemos ver de una manera más clara que el pensamiento humano tiene una secuencia, como una secuencia de computadora, ¿no? Y esto es interesante porque les digo que hay una especie de supina ignorancia porque en 1959 hubo una reunión, de hecho hubo desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1960, hasta los años 60, reuniones de estos teóricos de la cibernética tratando de equiparar el cerebro humano con el cerebro de una computadora. En algunos de estos simposios se definió terminología como inteligencia artificial o terminología como analogías de terminología como bit, términos binarios, es lo que se llama bit, es BIT, binary term, término binario, que hace referencia a que las señales eléctricas que pasan por un nervio humano o un nervio animal son equivalentes a las que pasan por un cable de una computadora. Y de algún modo se dice que se puede diagramar, se puede trasladar un proceso mental humano
al de una computadora. Por lo tanto, la computadora y el ser humano podrían pensar igual, nada más que la computadora piensa más rápido y con mayor precisión. Pero fíjese que aquí, y esta es una fascinación interesante, como, como si esto fuera posible, entonces nos podríamos preguntar lo siguiente: ¿tiene sentido, ¿no?, que haya eh, abogadas y abogados en este momento y juezas y jueces en una época en que simplemente con programar una computadora pudiéramos tener eh, diagramáticamente establecidos resoluciones jurídicas para cada asunto que se vaya a presentar? Esta es como la primera pregunta. Los que no son expertos, o sea, la población legal, la población que no se dedica al derecho, efectivamente cree que muchos trabajos del futuro van a desaparecer por la presencia de trabajos mecanizables. Tal vez, tal vez los contadores podrían tener un riesgo muy alto, pero eso incluso habría que verlo con mayor claridad. No es del todo seguro esto que pueda ocurrir con tanta facilidad. Hay algunas computadoras o algunos programas de computadora que hacen operaciones a distancia, ¿no? Y dicen que algunas computadoras son más precisas que algunos cirujanos para cierto tipo de operaciones. Tal vez en un futuro podemos ver algunas cosas parecidas, pero ciertamente existe un fenómeno que es detectable, sobre todo en el campo de las ciencias sociales. Los casos semejantes no son iguales. Los casos semejantes no son iguales. Cada caso que llega al tribunal tiene sus peculiaridades. Los integrantes, las partes de un asunto, no son las mismas o no son las mismas en el mismo momento y no son las mismas en las mismas condiciones, no son las mismas en el mismo contexto. Y algunos cibernéticos dirían, bueno, pero estos datos son irrelevantes porque estamos atendiendo sobre los principios y los términos exactos. Y bueno, si los términos también fueran los mismos o utilizados en el mismo sentido, pues aquí habría un problema, ¿no? Bueno, efectivamente tal es el problema para los seres humanos, porque si todos los asuntos que parecen iguales se resolvieran de la misma manera, ¿no?, entonces, pues se acaba el asunto y dejamos todo el trabajo para la computadora. Pero si cada caso tiene circunstancias específicas y variaciones, es tal vez algo donde la computadora tendría que estar programada para cada situación y cada evento casuístico. Y a lo que voy es a esto. El ser humano, ¿no?, el ser humano, les digo, hubo una reunión en 1959 que fue muy importante. En esa reunión de 1959, un grupo de profesores de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre los que destaca, sin duda alguna, el lingüista Noam Chomsky, se afirmó lo siguiente. Tal vez es cierto que así como se programa una computadora, se puede condicionar la conducta humana y hasta podríamos hablar de adiestramiento o adoctrinamiento para que bajo los mismos criterios los individuos razonaran y operaran de la misma manera. Sin embargo, y aquí hay un punto que es muy importante, que se dijo abiertamente en el siglo XX e impacta en el siglo XXI, es que la mente humana también tiene conductas propositivas. La mente humana
puede, más allá de los condicionamientos, de los adiestramientos, las programaciones, adoctrinamientos, puede hacer razonamientos propositivos en razón de que los eventos tengan peculiaridades y particularidades específicas. ¿Esto qué quiere decir? Y miren, se los voy a plantear en estos términos. Todas las niñas y niños aprenden a hablar y es cierto que escuchan a sus padres, pero si ustedes han tenido hijos o han tenido oportunidad de tener sobrinos o estar cerca de niños y niñas, se darán cuenta que las niñas y los niños construyen frases o intentan construir frases que no han escuchado nunca o utilizan elementos de otras frases y tratan de construir con esas frases ideas que están generando. Esto no lo hace una computadora. Esto no lo hace una computadora. Y esto es lo que los científicos de Harvard y el MIT llamaron la mente. La mente humana tiene esta capacidad creativa y esta capacidad de razonar fuera de los condicionamientos, las frases establecidas y los criterios específicos o las categorías dadas. Esto es lo que llamamos un sesgo o un indicio de un pensamiento crítico. Esta forma de apreciar, y fíjense la palabra que estoy utilizando, tiene un carácter estético, si quieren ustedes, porque es como se contempla una obra de arte. Tiene uno la capacidad de apreciar, así como se aprecia una obra de apreciar una situación que esté en conflicto con la ley. Esa situación que se está apreciando, esa situación que se está apreciando, es lo que llamamos la mente. Y aquí es donde la mente puede apreciar que ciertas circunstancias, ciertos contextos, ciertas delimitaciones en el evento que se está analizando, tiene peculiaridades y particularidades que podrían hacer que los asuntos no se resolvieran de la misma manera, de manera igual, ¿no? Y esto es precisamente razonar de manera crítica una situación específica y determinada. Esto es el descubrimiento de la mente. Y cuando tenemos este descubrimiento de la mente, se conecta con la idea del pensamiento crítico. Se conecta con la idea del pensamiento crítico. Voy a seguir hablando de esto en unos minutos más. Ya me están eh, entregando la cámara. Nada más que tengo que apagar este equipo, porque en realidad voy a cambiar de equipo. Me están trayendo un equipo con cámara. Entonces, voy a pedirles un pequeño receso de 5 minutos en lo que me instalo, tal vez menos, solamente en lo que hago este cambio de equipo. Y ahorita regreso con ustedes.
Perdón, muchas gracias por la paciencia. Espero que no haya sido más de 5 minutos. Bien, les decía que el tema esencialmente aquí es este cuestionamiento sobre si efectivamente se puede razonar de una manera sistemática, estructurada. En este sentido, miren, quiero mostrarles algunos de estos diagramas que proponían los seguidores de López Medina, ¿no? Eh, aquí está. Miren. Es sobre el tema de valoración probatoria, me parece. No, la proporcionalidad y ponderación, precedentes y jurisprudencia, perdón. Aquí está. Les voy a compartir algunas láminas nada más para que vean ustedes lo que se pensaba. Y estoy tratando esto para que se vea con mayor claridad. ¿Qué es esto? Miren, este es Diego Antonio López Medina, Diego Eduardo, perdón, López Medina. Habla sobre las líneas jurisprudenciales. Este es el libro El derecho de los jueces. Pero miren, básicamente quiero mostrarles algunas líneas. Esto son resoluciones. Y hay ciertas resoluciones, esto es el mismo tipo de asuntos, y las resoluciones, él ha visto, o diagrama, o más bien como que saca una gráfica estadística, de cierta tendencia en que se resuelven más los asuntos hacia una línea de resolución que hacia otra, ¿no? Sí hay algunos casos que se resuelven en una línea, pero de pronto hay como una tendencia mayor a resolverlos más en esa tendencia. Y entonces lo que él plantea es que se puede hacer una línea de jurisprudencia sobre obligatoriedad de precedente. Es decir, podemos obtener el denominador común y sobre esa línea todos los asuntos que caigan que vayan en esta misma secuencia de asuntos. De tal modo que se encuentre lo que se llama la sentencia Ito, él llama esto de la sentencia Ito, y que a partir de eso todas las demás resoluciones se monten, ¿no? Él, por ejemplo, aquí plantea, por ejemplo, derecho este es un principio de constitucionalidad, derecho a la intimidad y libertad informática. Y encuentra como variables esenciales, ¿no? Frentes a medios masivos de comunicación, en contextos médicos y hospitalarios, frente a estados, ¿no? Y a partir de eso podemos encontrar como sublíneas, en la que las propias líneas, por ejemplo, aquí hay uno de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y aquí hay unos jóvenes que luchan que sus decisiones personales sean aceptadas en instituciones educativas. Aquí está, por ejemplo, individuos que luchan para que sus decisiones personales sean aceptadas en instituciones educativas. Y esta misma línea tiene a su vez sublíneas. Es decir, diagramamos del principio a subsunciones o a normativas que están en subsunción. Y de esas líneas de subsunción hay otras líneas de subsunción, ¿no? Y aquí tenemos este esquema. Ahora, lo que sostienen es que a partir de eso se pueden diagramar, o sea, hacer como diagramas de flujo para resoluciones judiciales. De tal manera que incluso ese trabajo lo pudiera hacer una computadora. Pero ¿hasta qué punto esto verdaderamente es cierto? Todos los asuntos que van de una misma forma se resuelven de la misma manera. Y les decía, en 1959 hubo una línea, después de una reunión que hubo en los Estados Unidos,
la tendencia era que no necesariamente las cosas son así. Y es que esto se los menciono porque lo que está probablemente en juego hoy es esta capacidad crítica jurisdiccional. O sea, en realidad los jueces tienen un saber, como diría Friedrich Stein, tienen un saber privado que no tiene una computadora o que no se puede diagramar en una computadora. Este me parece que es el tema esencial de la sesión del día de hoy. Si verdaderamente hay algo en una máquina que no pueda hacer. Miren, aquí está John von Neumann, uno de los grandes matemáticos que ayudó a la elaboración de la bomba atómica en el proyecto Manhattan. Él, entre 1956 y 58, muere en 57, él escribió este documento que iba a ser una conferencia y luego un seminario, que se llamó La computadora y el cerebro. Y él pensaba que efectivamente podía haber estas líneas de conexión. Les digo, hubo un grupo importante de científicos que creían que podía darse esta misma línea de pensamiento. Aquí está von Neumann en lo que se llama el simposio de Hickson, que es el simposio donde se estudió los mecanismos cerebrales del comportamiento, ¿no? Como verán, hay algunos personajes que pueden ser interesantes para los del medio, los de este medio cibernético, si lo quieren ver ustedes de esta manera, ¿no? Ahí, por ejemplo, estaban haciendo equivalencias entre comportamientos humanos y el cerebro. Donald Broadbent, perdón, intentó diagramar procesos de pensamiento, de tal modo que él sí pretende afirmar, siguiendo von Neumann, que existe esta conexión cerebro-computadora, como si fueran equivalentes. Y parecería que entonces, si pudiéramos lograr que el pensamiento humano tuviera este rigor exacto del pensamiento y que fuera solamente una forma de entender los términos jurídicos estándar, tal vez podría darse esta conexión de una manera muy clara. También de esta misma línea de pensamiento eran Herbert Simon y Allen Newell, que desarrolló toda una teoría logicista sobre estas formas de realidad en la que señalan que el pensamiento humano es equivalente al de una computadora. Esto es precisamente de las cosas que habría que determinar si así son. Porque si es en ese caso, y si es así efectivamente, ¿hasta qué punto en realidad haría falta un juez? ¿No? Quiero que veamos un par de ilustraciones sobre este tema. Aquí tienen ustedes a Donald Broadbent. Solamente voy a redondear en los siguientes minutos esta idea con unas imágenes que pueden ser muy ilustrativas sobre este tema. En 1958, el psicólogo británico Donald Broadbent utilizó información procesada para acercarse al modelo humano de los procesos del pensamiento. Fue el primer psicólogo que utilizó un mapa de flujo para describir lo que ocurre a la información cuando es recibida por los sentidos, cómo se selecciona la información adecuada, se filtra y se almacena en nuestra memoria. Este acercamiento a la información procesada se ha mostrado muy valioso, porque analiza los procesos cognitivos como secuencias de etapas ordenadas. Estas etapas pueden trazarse como información que fluye a través del sistema mental, como si la mente fuera un ordenador. Y sobre Herbert Simon, pues Herbert Simon incluso fue premio Nobel de Economía.
Y él cree que el pensamiento humano y la toma de decisiones pueden seguirse, por lo menos en el área de la economía, equivalentes al de una computadora. El ganador del premio Nobel, Herbert Simon, de la Carnegie Mellon University, está trabajando desde 1955 en la construcción de una máquina pensante que pueda resolver problemas como lo hacen los humanos. Nos interesamos en la posibilidad de utilizar los ordenadores como una vía para modelar y pensar acerca del pensamiento humano. Y la razón por la que pensamos utilizar ordenadores es que pueden ocuparse de cualquier tipo de símbolos, tanto si son números, letras, palabras o dibujos. Pensamos que podíamos formular qué pasaba con los procesos de pensamiento de manera más efectiva con un ordenador simbólico que si intentábamos construir un modelo matemático de él. Hoy en día, muchos biólogos piensan que los organismos son maquinaria de una clase fantástica, que operan de acuerdo con las leyes y los procesos naturales. La mente es parte de esta maquinaria y realiza su trabajo haciendo cosas simples, como entrar información, leer, escribir, comparar símbolos o almacenar símbolos y recuerdos. Sabemos que los ordenadores pueden hacer exactamente igual este tipo de cosas, usando naturalmente diferentes herramientas, componentes metálicos en lugar de tejido vivo. Pero los procesos subyacentes son los mismos, y estos son los procesos que tomamos como modelo cuando simulamos el pensamiento. Al principio los ordenadores utilizaban estas tarjetas marcadas. Podríamos preguntarnos cómo podía una tarjeta marcada contener información si está hecha de papel. La información estaba en la forma de la tarjeta, concretamente en la disposición de los agujeros. Este era el modelo. Actualmente los ordenadores almacenan y tratan la información en soportes electromagnéticos. Utilizan modelos metálicos. En el cerebro humano, estos modelos son las neuronas. Podemos simular el mismo tipo de modelos en ambos casos. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de estas condiciones de igualdad. En Estados Unidos, la American Bar Association, desde 1959, intentó hacer publicaciones de tipo organizativo, lógico, matemático, analítico, que pudieran asemejarse al proceso de una computadora. Para ver si el derecho podía entrar dentro de esta gama de operaciones mentales. Es decir, esto no es un tema nuevo. En México tenemos tal vez un par de autores que están trabajando este tema, pero en Estados Unidos ya se trabajó este tema. Y lo que, por ejemplo, aquí tienen ustedes la revista Jurimetrics Journal, que precisamente abordó este tipo de temas y de asuntos. Y los investigadores, por ejemplo, Lehman y Allen, la primera etapa de la revista no era Jurimetrics, sino que se llamó MUL, Modern Uses of Logic in Law, es decir, usos modernos de la lógica en el derecho, como tratando de mostrar que el pensamiento lógico, lineal, diagramático, podría funcionar y de algún modo equipararlo al razonamiento de una computadora. Aquí quiero leerles tal vez algunas cosas que se estuvieron escribiendo en aquella época. Este es un artículo de John Menke, de la Facultad de Derecho de Yale, que se tituló Lógica Simbólica y Comunicación Judicial. La traducción es mía, pero quiero que vean ustedes que es muy interesante lo que está planteando Menke en este texto. Dice, las distinciones reveladas por los métodos lógicos modernos pueden ser irrelevantes para las expectativas de los que hacen el acuerdo, un acuerdo jurídico. Summers, otro autor, ha argumentado que la lógica simbólica no es útil, porque no puede determinar si una instancia de ambigüedad sintáctica es legalmente significativa. En el mundo jurídico, tenemos ambigüedades lingüísticas. Este es uno de los temas que los cibernéticos se dieron cuenta. Dicen, bueno, claro, pues abogados, unifiquen su lenguaje de tal modo que no sea ambiguo. Pero precisamente la riqueza del lenguaje jurídico en su ambigüedad
es porque se puede ajustar, y utilizo la palabra más correcta, adecuar el lenguaje jurídico de una ley a una circunstancia concreta y específica, porque no todos los casos tienen los mismos contextos y las mismas circunstancias. La ley no ve casuística, la ley ve criterios generales que un ser humano que tiene interacción social y que entiende contextos y situaciones particulares puede adecuar para un caso determinado. Debido a estas y otras objeciones, dice Menke, se ha concedido que el entrenamiento en lógica simbólica es relevante para la prevención de ambigüedades sintácticas en los estatutos para la siguiente interpretación de ambigüedades involuntarias en los asuntos. Es decir, la lógica nos puede dar un parámetro. Y el punto a enfatizar aquí es que estas objeciones y concesiones no son tan pertinentes para la interpretación de las normas o reglas impuestas judicialmente como lo son para la interpretación de las leyes. Este son el tipo de textos que se abordan en estas líneas. Y luego Lehman y Allen, el autor que les mencioné hace rato, junto con el señor Caldwell, en este artículo, también en Jurimetrics, que se llama, este es del año 66, La ciencia de la comunicación y el derecho. Fíjense lo que dice. La utilidad de la lógica moderna para los lectores y redactores de documentos legales se demostró mediante ejemplos que muestran que funciones tan importantes como la explicación de textos inequívocos o la revelación de ambigüedades pueden realizarse con la lógica moderna como herramienta. Se hizo hincapié en que ningún sistema de lógica proporcionará criterios para la elección de valores entre objetivos contrapuestos, sino que simplemente ayudará a aclarar las implicaciones asociadas a la elección de uno y otro. O sea, la lógica es una herramienta auxiliar y el pensamiento lineal, diagramático, como el que hace una computadora, puede ser auxiliar, pero el análisis jurídico y las técnicas de investigación que se pueden ver auxiliadas por estas metodologías lógicas diagramáticas deben de ser valoradas, ¿no? De algún otro modo distinto, porque dice el papel de la lógica normativa deóntica, por ejemplo, también se discutió y criticó, ya que no se ha demostrado ninguna aplicación real de la lógica deóntica a ningún problema de nivel. Es decir, esta lógica deóntica o la lógica analítica es auxiliar, pero tampoco es que nos resuelva los problemas de una manera clara, ¿no? Y esto finalmente de Walter Probert. Dentro de la tríada semántica, estamos en el campo del lenguaje, viene a ser el estudio de las palabras y el lenguaje como un sistema de símbolos para referirse en última instancia a observables fuera de la palabra lenguaje. Los símbolos, las palabras, son sustitutos generalmente de no palabras. Si las palabras no se usan de manera preferencial, los puntos de vista semánticos previos suponían que se usaban de manera expresiva, demostrando emociones o sentimientos subjetivos, estados de ánimo y actitudes. La pragmática se ocupa de la relación de uso de las palabras con el comportamiento humano. Y a menudo, por supuesto, el uso de palabras en sí mismo es un comportamiento. Y esto va muy de la mano con la teoría de la comunicación de Paul Watzlawick y de Jackson, que mencionan que el lenguaje humano no solamente es la expresión verbal, que puede ser diagramada lógicamente, sino que existe la comunicación de modalidad analógica o no verbal, que implica tonalidades, sonidos, gestos corporales, y todo ello se sesga en diferentes sentidos de lo que se afirma verbalmente. Jurídicamente hablando, hay variaciones muy importantes. Hay cosas que no puede hacer una máquina. Ahora bien, hay un saber jurídico, que entonces existe en las y los operadores de justicia, en las y los abogados, en las y los postulantes,
que tiene que ver con ese aspecto del lenguaje, con ese aspecto que no es solamente lógico, es un aspecto que, si ustedes me permiten, hablaremos de él después de un breve receso de unos 10 minutos. Son las 9:59. Si les parece, les pido otro pequeño receso de unos 10 minutos y regresamos a las 10:10 para continuar con este tema. Les agradezco su paciencia y su tiempo.
Disculpen ustedes, pues, tuve un pequeño problema técnico, pero ya estamos listos para continuar con lo que hemos estado revisando en esta sesión del día de hoy. Bueno, quiero mostrarles hacia dónde va el planteamiento. Esta siguiente hora quiero comentar sobre lo que es el pensamiento crítico jurisdiccional. Y tal vez mostrar por qué viene esto. Ya había yo mencionado hace unos minutos atrás que hubo un grupo de investigadores que mostraron la existencia de lo que se llama la mente. En 1932, tal vez 20 años hacia atrás, de 1959, Edward Tolman, que era un investigador que se dedicaba al estudio de condicionamiento de animales, en concreto de ratones y ratas. Había condicionado a las ratas a cierto comportamiento y a comportarse de cierta manera para llegar a un punto donde hubiera comida. Pero descubre él que las ratas, los ratones, también tienen comportamientos propositivos. Es decir, también tienen, fíjense, si una rata tiene un comportamiento propositivo, o sea, puede encontrar soluciones más allá de su condicionamiento. Quiere decir que hay algo que en el animal no solamente hay esta idea de ser reactivos a un estímulo de determinación o condicionamiento. Wolfgang Kohler, uno de los grandes padres de la teoría Gestalt, en su texto La mentalidad de los simios, lo que muestra es que los simios también encontraban soluciones a problemas que nunca se les habían planteado. Siempre había como un condicionamiento de situaciones en las que estaban, pero de pronto los simios detectaban, replanteaban problemas, replanteaban situaciones como otros problemas distintos y encontraban soluciones a eso. A esta forma de resolución, Kohler lo llamó insight, término que luego este canadiense jesuita, Bernard Lonergan, utilizó para hacer referencia a estos chispazos de descubrimiento de resoluciones de problemas. Y esto es precisamente lo que los teóricos llaman la mente. ¿Qué es la mente? Bueno, en este simposium de 1956, que se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre, o sea, hace unos días cumplimos un aniversario de estos encuentros. En concreto, el 11 de septiembre hubo dos exposiciones de George Miller, que se encuentra abajo a la izquierda, y de Noam Chomsky a la derecha inferior, mostrando que podía haber condicionamientos y comportamientos mecánicos y fisiológicos, pero que hay conductas propositivas y que tal vez lo que se podía plantear como un problema de un tipo, si se resuelve o se plantea o replantea de otra forma, puede ser una manera en que la persona descubra otra forma de resolver el problema. Y esto precisamente, por ejemplo, lo vio Jerome Brunner, que es este personaje que se encuentra arriba de George Miller y de Noam Chomsky. Jerome Brunner trabajó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York durante los últimos 15 años de su vida, 18 años de su vida, y era miembro activo. Tal vez en los últimos 2 años, 3 años, ya no trabajó tanto porque ya se le dificultaba caminar. Pero seguía dando asesorías y seguía participando como miembro de la facultad. Jerome Brunner, al igual que Chomsky y George Miller, muestra que hay una propuesta creativa que incluso problemas presentes pueden ser revisados y replanteados
y propiamente la palabra sería resimbolizados de otra manera, de tal forma que se pudieran solucionar los asuntos de una manera más adecuada. Y esto precisamente nos va enfocando hacia el tema que hoy queremos hablar, que es el pensamiento crítico jurisdiccional. El pensamiento crítico jurisdiccional finalmente es esta forma de pensamiento que muchas juezas y jueces tienen y que claramente lo que hacen es mostrarnos que existe una forma de pensamiento implícita en el ser humano, producto de la conciencia, pero también de la experiencia acumulada. Y es, por ejemplo, lo que Friedrich Stein llama el conocimiento privado del juez. El conocimiento privado del juez. En esa línea parece que el pensamiento humano tiene estos estímulos, pero repiensa o plantea de otra forma el pensamiento humano. Resimbolizando y resignificando. El pensamiento privado del juez, digamos que efectivamente tiene un estímulo externo que recibe de las partes, del ambiente contingente en el que se encuentra, y reacciona de alguna manera con base en lo que sabe, en lo que ha aprendido del derecho. Pero tiene una capacidad de retroalimentarse desde su interior y simbolizar la situación de tal forma que pudiera dar una nueva respuesta. Edgar Morin, uno de estos investigadores contemporáneos que acaba de cumplir 100 años, por cierto, en julio de este año, dice: el conocimiento no es un espejo de la realidad, es una reconstrucción cerebral a partir de signos captados y codificados. Y en esa construcción cada individuo llega a una interpretación subjetiva, creativa, podríamos aclarar, en esta misma dimensión, que es la que va a hacer aportaciones importantes. Es esta línea de construcción del pensamiento la que marca la gran diferencia, marca este replanteamiento del tema. El conocimiento privado del juez es, de alguna manera, esta forma distinta de entender las cosas. Les decía que Noam Chomsky, Jerome Brunner y todos estos autores hacen estas conexiones entre lo que es la experiencia externa condicional y la experiencia interna. En el campo del derecho está, sin duda alguna, el conocimiento privado del juez de Friedrich Stein, y hay algunos otros autores, como Clarence Morris, que hablan sobre cómo piensan los abogados, las abogadas. Y es un texto donde no se habla de argumentación, se habla de estas formas propositivas de pensamiento. Edward Levy, en una introducción al razonamiento legal, o Richard Posner, en cómo piensan los jueces, nuevamente van y rescatan esta idea del aspecto propositivo, del aspecto de la mente creativa que resuelve los asuntos. Y ese pensamiento propositivo que resuelve los asuntos, incluso lo tenemos en los trabajos de Robert Alexy. Robert Alexy es también un gran maestro en este tema, porque Robert Alexy lo que nos enseña es precisamente que la argumentación ayuda a justificar, y fíjense la palabra que estoy utilizando, el pensamiento
el pensamiento lógico ayuda a justificar el pensamiento jurídico. Esto sin duda es muy relevante, porque lo que dice Alexi en su tesis doctoral, que luego se vuelve el libro de argumentación jurídica o teoría de la argumentación jurídica, lo que dice es que lo que se pide a toda persona que está haciendo argumentación es eh, que justifique y avale racionalmente lo que se está diciendo, la forma en que se está resolviendo. Yo no sé si ustedes lo sepan, ya lo he comentado yo en algunas otras sesiones de algunos otros cursos, que precisamente Robert Alexi, él hace su libro de argumentación jurídica. Déjenme compartir esta par de láminas para que se ilustre lo que estoy diciendo. Robert Alexi lo que dice es que él parte en su tesis doctoral, que luego es este libro que te ve la argumentación, dice que en 1973, el 14 de febrero, la Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal Alemán exige que las decisiones de los jueces se basen en argumentos racionales. ¿Pero esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una forma de pensamiento crítico, propositivo, en los seres humanos y en los operadores jurisdiccionales, que es producto de una experiencia acumulada a partir de varios casos que hayan visto, todo lo que hayan visto a lo largo de su vida, esta visión propositiva, ¿no?, lanza una conjetura, lanza una hipótesis y a partir de eso viene el proceso de argumentación, que es la forma lineal o diagramática de mostrarle al mundo, ¿no?, por qué se resuelve de esa forma y no de otra. Esta idea que Robert Alexi, o de la que Robert Alexi parte, para hablar precisamente de la teoría de la argumentación, es exactamente la misma teoría que avalaría o que mostraría que el pensamiento jurídico tiene este aspecto propositivo y prácticamente lo que hacemos es luego justificarlo. Esto es como el aspecto que quiero marcar como relevante. Esto es muy importante. Que sí existe un pensamiento crítico que va a avalar el saber de los jueces. Pero ese saber es un saber analítico muy posterior. Ese pensamiento crítico es una propuesta innata o que se va construyendo, diría Jean Piaget. Miren, hubo una reunión en 1975 en la que estuvieron precisamente Noam Chomsky, aquí a la arriba a la derecha, y Jean Piaget, en Rogemont, en 1975. Y en esa reunión, Chomsky plantea que existe esta mente de una manera innata, que es esta forma creativa. Ciertamente está todo este contexto de partes fisiológicas, pero existe esta propuesta de una mente creativa propositiva que con base en la experiencia puede resolver problemas. Esto sería una parte del pensamiento crítico jurisdiccional, ¿no? Que efectivamente todos tenemos una mente crítica, pero hay que ejercitarla a partir de estas experiencias acumuladas. Todos estos casos que se han llevado a cabo y que además la mente lo que hace es adecuar toda esa experiencia a un caso concreto. Por su parte, Jean Piaget piensa que sí existe esta mente, pero esta mente se va construyendo dependiendo de la formación, dependiendo del tipo de educación que se ha tenido, del desarrollo del cerebro humano, fisiológicamente hablando.
Es decir, para Chomsky, esa mente simplemente va adecuándose, mientras que para Piaget la mente se va transformando poco a poco. Es un planteamiento innatista o un constructivismo, pero en cualquiera de los dos casos existe una mente. Y en el caso de lo que estamos platicando en este momento, sí hay una mente jurisdiccional, crítica, capaz de hacer proposiciones o replantear los problemas para poder hacer justicia al caso concreto y en específico. Y esto es lo que es interesante en las resoluciones jurisdiccionales. Uno de estos grandes padres del pensamiento del constructivismo y luego lo que será la línea de los descubridores fue Jerome Brunner, quien trabajó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Vamos a ver a Jerome Brunner en sus inicios. En 1956, la publicación de la obra Estudio del Pensamiento, escrita por el psicólogo norteamericano Jerome Brunner, junto a algunos colaboradores, marcaría el nacimiento de la psicología cognitiva. 4 años más tarde, Jerome Brunner y el psicólogo George Miller fundaron en la Universidad de Harvard el Centro para Estudios Cognitivos. Para entonces, el cognitivismo se había transformado en un movimiento interdisciplinario en el que la psicología compartía objetivos epistemológicos con la lingüística, la antropología, la inteligencia artificial y la neurociencia. El nuevo modelo psicológico propuesto por el cognitivismo estaba caracterizado por los siguientes aspectos. La conducta humana estaba mediada por un procesamiento de información realizado por el sistema cognitivo. Los procesos cognitivos podían clasificarse en 4 categorías generales: la atención, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Por otra parte, podían distinguirse 3 estructuras cognitivas: el receptor sensorial, que recibía la información interna y externa, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. De estas conclusiones podía inferirse que el sujeto propuesto por la psicología cognitiva era un constructor activo de su experiencia. La computadora tiene un problema, la computadora no puede leer el contexto social. Entonces los datos los puede procesar en crudo. Cualquiera que haya tenido experiencia a propósito de usar estos traductores de texto, lo que hace es traducirlo literal, con lo cual el texto que te queda no tiene forma. Entonces, a propósito de esto, una segunda revolución cognitiva que incluyó lo social y que empezó a pasar por otro lugar. A propósito de todo esto, uno de los grandes personajes que inició la terapia cognitiva en sí misma es Aaron Beck. Bueno, Brunner se da cuenta de esto, trabajando precisamente con niños, viendo que más que darles una explicación científica, los ponen a hacer experimentos. Y la forma de razonar el experimento es una forma originaria. Es decir, ven el estímulo, pero incluso cuando les preguntan, ¿por qué crees que está pasando esto? Y entre todos los niños están dándose explicaciones de construcción sobre la experiencia que están teniendo. Esto no dista mucho de la actividad que puedan tener los científicos cuando ven un planteamiento y entre ellos mismos tratan de hacer hipótesis, conjeturas y luego hipótesis y tratar de mostrar que efectivamente como están diciendo que ocurren las cosas, es como es. Esto tampoco tiene una distinción muy lejana de lo que hacen las y los magistrados cuando debaten sobre la situación de un asunto mismo. Ese es un Jerome Brunner todavía mucho más joven, explicando esas actividades científicas. It's striking that the children working with materials of this sort are giving themselves their curiosity is exercised. They are looking for the answers to things, and when they find it, that's their reward. They don't need gold stars or approbation. They should get these in some sort of a long-run thing. They also sense as they move along an increase in their own competence. This is pretty heady. That this is what keeps one moving. This is one of the basic ways in which you have to fight what I want to call the sort of middle dropout, the kid who drops out of sheer boredom because he's never had a decent intellectual experience in the classroom.
and they're getting an intellectual experience. Una de las formas de estimular el pensamiento y del criterio jurisdiccional es precisamente estar respondiendo a retos y estar desarrollando estas habilidades de retos. El trabajo jurisdiccional es un ejercicio permanente de resolución de retos, porque no todos los casos llegan a ser exactamente iguales y todos tienen que analizarse, diríamos en estos términos artesanales, para poder resolverse de una manera más clara. Jerome Brunner escribió junto con Anthony Amsterdam este texto que se llamó Minding the Law, que precisamente habla sobre estas formas de descubrimiento y construcción del lenguaje. Construcción y desarrollo de los asuntos jurídicos a través del lenguaje. Brunner afirma que podemos entender cómo se construye un razonamiento a partir de la manera en que se narra el asunto. En un primer texto donde habla de realidad mental y mundos posibles, dice que las partes o las personas observan un fenómeno de cierta forma y de cierta manera, y que a partir de eso narran lo que les parece que es adecuado a sus pretensiones. Pero la contraparte también hace esta misma narrativa, mostrando que los hechos no es lo que se prueba, sino que la narrativa que una persona está haciendo es empatable con la mecánica de hechos de la realidad. De esta forma, vemos que tampoco es que la realidad tenga narrativas estándar y que el operador jurisdiccional lo que hace es ver si las narrativas de las partes, que han construido las partes, coincide con una mecánica de hechos de la realidad y a partir de eso toma una decisión y juzga y resuelve los asuntos de una manera determinada. Otro de estos grandes teóricos fue Noam Chomsky, que básicamente va tras la línea de razonar y descubrir cómo el pensamiento jurídico se va dando, sobre todo en el campo de la política. En la actualidad, los operadores jurisdiccionales, cuando he tenido la oportunidad de estar con ellos hablando de lógica y hablando de metodologías argumentativas, no puedo negar, y la respuesta de algunas juezas y algunas magistradas es, esto que usted está poniendo es muy complicado, ¿no? Prefiero yo lo veo de esta manera y yo lo resuelvo así, bajo estos criterios. Y claro, yo entiendo que eso es lo que haga, porque así es como lo debería hacer. El someter un razonamiento de experiencia y un razonamiento propositivo que se le ha pasado resolviendo problemas, quererlos diagramar de una manera lógica, es solamente como una forma auxiliar, es una manera auxiliar para verificar que ciertas formas mentales tienen coherencia y funcionan de esta manera coherente. Es decir, sí la lógica ayuda, pero no toda la lógica resuelve. Y si resuelve, puede dar una respuesta correcta, pero no necesariamente pertinente. Y aquí está el corazón del asunto. El pensamiento crítico jurisdiccional no es que todo lo razone de una manera lógica. Como diría Robert Alexi, la lógica me permite justificar racionalmente para que todo el mundo vea que sí es una resolución lógica. Pero de allí a que yo resuelva con lógica es una cosa totalmente distinta. Que pueda utilizar herramientas lógicas para ir intentando resolver algo, también es posible. Pero quien toma los criterios, quien decide los criterios para que se resuelva un asunto bajo ciertas categorías, es la mente del operador jurisdiccional. Me encontraba yo con Rodolfo Vigo en un brindis, platicando sobre esos temas, ¿no? Qué absurdo, en vez de disfrutar el brindis. Pero me decía, es que el tema de la psicología
y el tema del aspecto cognitivo no es relevante para la argumentación jurídica. Y le digo, claro que es relevante. Le digo, a ver, tienes tal asunto. ¿Qué es lo que haces para resolverlo? Y me dice, bueno, pues empiezo un planteamiento de ponderación. Parto de que esta premisa y esta otra. Y le digo, detente, ya no sigas más. ¿Por qué decidiste estas tres premisas? ¿De dónde salieron? Todo lo que vayas a hacer con esas tres premisas se puede diagramar lógicamente y podemos utilizar toda la teoría argumentativa a partir de las tres premisas. Pero ¿por qué decidiste esas tres premisas? ¿Qué hubo en tu mente? ¿O cuál fue la mecánica con la que tú decidiste usar esas tres premisas? Y él me dice, bueno, che, es que eso es otra cosa. Y digo, claro, porque eso es parte de un planteamiento crítico que no está partiendo de una serie de estímulos diagramáticos estructurados, sino que está siendo propositivo. Tú estás siendo propositivo y estás diciéndome que eso es de donde partes para resolver todo el problema. Pero no hay un estímulo-respuesta, ni una forma mecánica, ni analítica que establezca ese partir de esos planteamientos para resolver todo el problema. Eso es pensamiento crítico jurisdiccional. Estas formas propositivas de resolver. Ya luego la herramienta lógica, la herramienta argumentativa serán de utilidad. Pero de allí a la parte propositiva, que además ha sido estimulada y moldeada por la experiencia acumulada jurisdiccional, esto es lo que es valioso. Yo solamente terminaría diciéndoles que lo que se está educando a partir de la experiencia acumulada, a partir de toda esta experiencia acumulada de las cosas, es lo que los psicólogos contemporáneos llaman, el inconsciente adaptativo. El inconsciente adaptativo, tal vez no lo podamos observar introspectivamente, pero por medio de resonancia magnética se ha comprobado que existe. Nuestra mente consciente parte de experiencias vitales de nuestra vida. Y lo que llaman inconsciente adaptativo es, se los voy a explicar en estos términos, cuando las personas primitivas estaban en una situación que nunca habían experimentado, su mente se tenía que adaptar a la situación, porque si no iban a morir. A veces podía yo tener enfrente a un tigre de dientes de sable que nunca había visto de cerca y tengo que resolver si me lo como o me come. Pero esto no es que lo razone conscientemente, es que nuestra mente en esas situaciones tiene que responder rápidamente. Es lo que Daniel Goleman llama la inteligencia emocional. Pero no solamente es la inteligencia emocional, es el voy a ajustar, voy a tomar una decisión, pero en razón también del contexto en el que estoy adaptándome. Ese inconsciente adaptativo es el que va acumulando la experiencia, es el que junto con la memoria se ajusta a las circunstancias de lo que va a ocurrir. El inconsciente adaptativo se ajusta a la circunstancia, pero esto lo logra en la medida que va experimentando circunstancias. Entonces, cada caso que se va llevando, cada asunto, es una forma de experiencia empírica que va preparando al inconsciente adaptativo para que a la hora que se enfrenta a un problema nuevo, con esa experiencia acumulada, sepa adecuarse y ajustarse a ese punto y a ese contexto de la realidad. Y haga una proposición para resolver problemas. Ejecute un insight de esa cosa a la que se tiene que enfrentar. Esto es lo que Friedrich Steiner, en términos de neurociencia, le estoy diciendo esto en términos de neurociencia,
lo que Friedrichstein llama el conocimiento secreto o el conocimiento privado del juez. ¿Qué es esta experiencia propositiva crítica? ¿Qué es esta posibilidad de replantear los asuntos de una manera práctica específica? Y esta, ustedes pueden verla cómo funciona en la forma creativa de resolver los asuntos, en la forma creativa en que las juezas y los jueces resuelven de manera innovadora los casos. A mí me gusta mucho mencionar el caso de Iliatenko, de violencia política de género, porque se hace violencia a una de las candidatas y no se tiene indiciados, no hay responsables identificados que puedan ser juzgados. Y sin embargo, la magistrada ponente, la magistrada Soto, resuelve el asunto en el ánimo de proteger los derechos de la candidata, no tanto de castigar a alguien por haber hecho un daño. De hecho, dice, yo no puedo castigar a nadie porque no tengo detenidos, no tengo indiciados. Entonces no puedo hacer responsable a nadie. Pero de que hubo un acto que violó los derechos de la candidata, es cierto. Entonces decide y propone anular las elecciones. La Sala Superior anula las elecciones de Iliatenko para que se presenten nuevas elecciones, pero no en condiciones de desventaja y desigualdad, para respetar los derechos, no por sancionar. O sea, la elección se anula no por sancionar al otro partido, porque no hay pruebas de que haya sido el otro partido el que lo hizo, el Partido del Trabajo, en este caso. Pero ven ustedes que esta es una forma propositiva y creativa de resolver un problema en la que yo no recuerdo que se haya resuelto de esta forma. Se había visto de una manera análoga en la Corte Interamericana, en la que no se perseguía a un delincuente o no se buscaba a responsables, sino precisamente es una corte que protege derechos humanos. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se constituyó como un tribunal que protegió derechos humanos, más que buscar una sanción. Eso es una forma creativa de resolver un problema que a nadie se le había ocurrido. Por lo menos en México, hasta donde yo recuerdo, esa fue una sentencia hito muy importante, que debe servir. Ahora aquí, y voy a terminar con López Medina. López Medina dice, yo lo que quise decir, ahora sí que lo que quise decir y lo que me interpretaron mal, es que podíamos tener líneas y encontrar casos paradigmáticos, pero no para que todo se resolviera de esa forma, sino que para que esos casos paradigmáticos sirvieran como casos clínicos de orientación, para que en determinadas situaciones análogas, ver si el caso clínico serviría como orientador para resolver un asunto o no. Pero de ninguna manera, dice, lo que estoy buscando son estándares definitivos. ¿No? Pero entiendo que se haya malinterpretado, sobre todo en una época en la que uno diría, claro, tenemos estos medios de computación. Gabriela Moreno, levanta usted la mano, adelante. Buenos días, buenas tardes ya. No sé, buenos días todavía. Buenos días a todas y a todos. Fíjese que, bueno, toda la exposición ha sido muy interesante, pero me causa inquietud precisamente esta última parte. Creo que mucho de lo comentado, corríjame si estoy mal, va en relación a cómo se resuelven los asuntos, esa mente jurídica, ¿no? A la hora de plantear y de resolver. Pero estas últimas cuestiones en relación a
a la forma creativa de resolver los asuntos me llevan a la necesidad de tener también una forma creativa de comunicar los asuntos. Y máxime por lo último que mencionó, ¿no? Bueno, pues a López Medina se le malinterpretó, se entendió mal lo que dijo, pero yo creo que esa es una constante, ¿no? En realidad, muchas de las resoluciones o de los actos parece que necesitan una traducción abogado justiciable. No, o sea, no son tan cercanas a la gente y me parece un problema. Entonces, la pregunta va, ¿cómo insertamos el lenguaje en toda esta cuestión de pensamiento crítico precisamente para encontrar nuevas maneras de expresar lo que se resuelve? Creo que las dos cosas son fundamentales. De hecho, yo aquí tenía un libro de Edward Sapir, El lenguaje, del Fondo de Cultura Económica, y decía, bueno, se puede considerar el lenguaje como un instrumento capaz de responder a una enorme serie de empleos psíquicos que fluyen en distintos niveles y abarcan diferentes estados mentales, ¿no? Y esto me lleva a cuestionarme todavía más cosas, porque digo, a ver, ¿cómo se entiende el lenguaje jurídico? ¿Es simplemente una expresión simbólica del pensamiento o debe de ser una parte medular en la construcción del asunto para vida de comunicarlo mejor? Porque esa es la función de un impartidor de justicia también. O sea, que esa justicia se permee, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos al lenguaje? ¿Dónde entra? ¿Y cómo se podría hacer o se podrían proponer nuevos caminos para que efectivamente las resoluciones que emiten, producto de ese gran pensamiento crítico, de ese razonamiento, de esa lógica, de esa deducción, lleguen con claridad a quien tienen que llegar? Esto que estás planteando, Gabriela, es increíble lo que acabas de decir. A mí mismo me acabas de dar unas luces que yo tenía inconexas, pero creo que es muy interesante lo que estás preguntando. Porque Robert Alexy nos dice que hay que justificar racionalmente lo que está haciendo esta capacidad creativa del operador judicial. Pero también es cierto que la redacción de una sentencia tendría que hacerse en un lenguaje ciudadano y que el hecho de que haya una justificación racional y argumentada no quiere decir que deba ser en un lenguaje no ciudadano. Obviamente hay que capacitar a las y los proyectistas, ¿no? Que son a final de cuentas lo que hacen el trabajo de redacción. En esa traducción, primero resolución a razonamiento justificado, a un razonamiento argumentativo que avale. Y luego, una segunda tarea, ese razonamiento argumentativo, redactarlo en un lenguaje transparente, sin tecnicismos, que pueda tener tal vez los tecnicismos a nota desde el pie de página, pero que la parte argumentativa, la parte justificativa de la resolución sea un lenguaje ciudadano. Entonces yo creo que eso es bien interesante lo que acabas de plantear, porque el hecho de que algo esté justificado racionalmente no quiere decir que sea accesible a los justiciables, que tienen un derecho, y además en el marco de justicia abierta, tendría los operadores judiciales que tener esa transparencia. Entonces, claro, tiene usted tienes toda la razón en ese sentido. Hay que señalarlo en un lenguaje ciudadano, y aunque sí hay que justificarlo, hay que traducirlo en un lenguaje ciudadano. Y esto implica una doble capacitación, de una manera muy interesante, a cómo deben de hacerse las cosas, ¿no? Te agradezco la pregunta porque detonaste en una serie de planteamientos que yo no veía conectados, pero además creo que es muy pertinente, porque así es, y uno diría, claro, la parte argumentativa va con la parte de la redacción de sentencias, porque la parte de redacción de sentencias es una parte más formal, más de formas de cómo se redacta, con qué vocabulario y en qué estructuras sintácticas.
Y la otra cosa es la parte racional de justificación, pero esa parte racional de justificación hay que aterrizarla a un lenguaje. Entonces hay que hacer dos traducciones, una un lenguaje analítico y luego un lenguaje ciudadano, para que sea transparente. Creo que esto a lo mejor complementa mucho lo que tú acabas de decir, y para esto yo te diría, hay una serie de documentos que son pautas, que incluso, no sé si la sala superior tenga pautas para redacción, pero eso es muy interesante, incluso creo que es algo que se debería plantear. Lo que sí tenemos son manuales de redacción de la primera y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de diferentes épocas. Creo que ahora el ministro Lainez se aventó un manual de redacción para la segunda sala, y hay pautas que han sido redactadas por asociaciones como la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la MIJ, ¿no? Se han hecho algunos recuentos de pautas, la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es esta especie de ONU de poderes judiciales, también ha establecido algunas pautas, tal vez más sencillas, pero más universales. Entonces yo creo que mucho de esto, y hay el poder, el poder judicial de la Federación, el gobierno federal, administrativo, ha lanzado un manual o un documento que se llama Lenguaje Ciudadano, que creo que es un documento que creo que habría que revisar de una manera muy importante y obviamente canalizar estas formas de redacción de lenguaje ciudadano como parte de la capacitación que debería darse. Que además no es algo que parecería obvio, pero tiene su chiste, es un ejercicio interesante. Y claro, el hecho de que algo se diga en un lenguaje ciudadano no quiere decir que no esté justificado racionalmente y que el pensamiento crítico no tenga un sustento y un lugar de donde decirse. Sí, adelante. Y no es como comentario final. Yo he encontrado en estas resoluciones de lectura fácil un verdadero problema, porque con este ánimo de expresárselo en ocasiones a menores, creo que es donde tenemos más ejemplos, creo que a veces se llega a caer en una banalización de los hechos con tal de hacerlo sencillo y no es así. O de repente en redes leía comentarios cuando publican estas fotos, estos extractos, es que se está caricaturizando la resolución y en realidad no hay una comprensión lógica ni racional de cómo abstraer el resultado de una forma sencilla, sino llenarlo más bien de adjetivos, pues, o sea, ¿cómo me explico? Como nada más sustituyendo las palabras, ¿no? Y a veces ni siquiera eso, ¿no? Porque empiezan luego algunos juzgadores diciendo, yo soy fulano de tal y me dedico a esto, y entonces desde la explicación de lo que hace, uno se queda, ok, si esto va para un niño de 10 años, no es porque no entienda que se tiene que hacer justicia, sino porque el lenguaje que se está empleando tal vez no sea el más afortunado para que una persona con menos experiencia lo pueda comprender. Entonces, a mí esto me parece un problema grave, pero pienso que entra desde cómo pensamos. O sea, ¿por qué no se da ese salto de manera conjunta? ¿A qué te refieres con el salto? O sea, no pensamos de una manera fácil. No pensamos, exactamente eso me refiero, o sea, como que el pensamiento jurídico muchas veces siento que está demasiado condicionado a las formas preestablecidas de considerandos, resultandos, o sea, por decirlo fácil, ¿no? Pero creo que ya muchas veces prevalece este sentido de cómo se tienen que redactar los párrafos, ¿no? Desde empezando con el vistos para no sé cuánto. Toda la serie de latinismos está bien. O sea, uno también para leer algo, pues tiene que agarrar un diccionario, sí, pero
esa manera de expresarlo no me parece un accesorio, me parece una parte fundamental de cómo se construye el pensamiento jurídico desde la escuela, Claro. ¿no? Y ya, perdón. No. Y todos estamos así, todos los que hemos pasado por leyes, pues es lo mismo, o sea, de repente, pues, a ver, explícamelo sencillito, ¿no? Sí, creo que el tema, Gabriela, es que ya no pensamos de una manera sencilla, porque en la medida que vamos especializando el lenguaje y el pensamiento, ya haber estudiado una carrera, una licenciatura como la carrera de Derecho, donde uno entiende categorías jurídicas abstractas y puede distinguir entre prescripción y caducidad, que en un lenguaje sencillo parecería que son lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, hay discapacidad, de incapacidad jurídica, porque parecen que son, o sea, una mente que no está habilitada a razonamientos abstractos tiene confusiones de ese tipo. Lo que es interesante es que ya una vez que tú desarrollaste esa forma de pensamiento y lo puedes traducir a un lenguaje analítico para hacerlo justificado racionalmente, el ejercicio es regresar al pensamiento sencillo. O más bien, es que el pensamiento ya no es sencillo. Más bien el lenguaje tendría que ser el sencillo. Y ese es un tercer esfuerzo en el que tendríamos que lo que hemos aprendido de manera compleja, con razonamientos abstractos, hay que traducirlo a una mentalidad de un niño y una niña de 6 años. Y nosotros pensamos así alguna vez cuando teníamos 6 años, pero hemos evolucionado nuestro pensamiento, hemos modificado nuestra forma de pensar, estudiar primaria, secundaria, preparatoria, y luego una carrera, y luego si alguien hace diplomados, cursos, posgrados, todo eso va, dice Piaget, va modificando el razonamiento, lo va construyendo de manera distinta. Y no es que no pensemos de manera sencilla, lo que pasa es que nuestro pensamiento se ha abstraído mucho más en cosas más complejas. El trabajo aquí es regresar a cómo se lo explico en un lenguaje de 6 años a una persona de 6 años. Y esto lo decía Albert Einstein, si yo no soy capaz de explicar con un lenguaje de un niño de 6 años una idea que tengo, tal vez yo no la tengo tan clara. Pero es un ejercicio final. Los japoneses hacen pinturas de trazos maravillosos. En 2, 3 trazos se avientan obras de arte que parecen espontáneas. Y en una ocasión me acuerdo de haber ido a una escuela de pintura china que está ahí en Avenida Revolución, que siempre me da curiosidad, se llama Michigo, que está ahí casi enfrente de los tacos del Borrego Viudo, no sé si la han visto de lado, casi enfrente del Borrego Viudo, Michigo, creo que se llama la escuela. Es de un mexicano, Cabrera, un pintor muy importante mexicano, pero se casó con una china, vivió en China, me contó su historia, ¿no? Y yo un día le fui a pedir una conferencia porque estaba yo encargado de una de diplomados y quería que fuera a dar una conferencia sobre pintura china. Y él quería venderme un curso, ¿no? Yo lo entiendo porque era su escuela. Y me dice, ¿qué le gustaría aprender a dibujar? Y le digo, pues a mí me gustaría una cosa así como ese dibujo que tiene ahí de China de 3, 4 trazos y ya, ¿no? Y me dice, se ríe y me dice, amigo, para que usted haga una pintura así, de sencilla, tiene usted que pasar muchos años haciendo sus trazos. Porque se hacen fáciles, pero la experiencia que uno tiene que acumular para que salga fácil el trazo es una experiencia de muchos años de abstractividad. Y creo que un poco hay que pensarlo en ese sentido, Gabriela. No es que no pensemos fácil, lo que pasa es que el pensamiento fácil tiene que hacerse desde la complejidad. Tenemos ahí un súper tema para seguir platicando, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. Les agradezco su generoso tiempo, espero que haya sido de su interés la sesión del día de hoy y nos vemos en próximas oportunidades. De hecho, ya hacia el final de este diploma vamos a tener varias sesiones para platicar. Que tengan muy buena semana, ya estamos a la mitad de ella, se nos está yendo
septiembre. Que tengan un bonito principio de octubre. Hasta luego.